Vamos a hablar hoy de las variedades lingüísticas. Para introducir este tema, les voy a hacer unas preguntas. ¿Piensan ustedes que todas las personas que vivimos en un mismo país y hablamos un mismo idioma, lo hablamos de la misma manera? ¿Todas las personas que hablamos español, lo hablamos de la misma manera? ¿Piensan que habla igual una peluquera que un médico, que un mecánico o una persona que vive en el campo? O bien, si escucháramos hablar a dos personas, una de 14 años y otra de 70, independientemente de la voz que tengan cada uno, ¿no creen que podríamos distinguir la edad de los hablantes por el lenguaje que utilizan? Cada hablante tiene una manera diferente de mencionar los objetos, de saludarse, de mostrar lo que le gusta, lo que le disgusta. Por eso, dentro de una misma lengua se distinguen distintas variedades. A eso nos referimos cuando hablamos de variedades lingüísticas. ¿Qué son entonces las variedades lingüísticas? Como bien dijimos antes, nuestra lengua no es la misma en todos los lugares donde se la habla ni en todas las situaciones comunicativas. El español usado en distintas regiones de nuestro país, el empleado en conversaciones cotidianas, el que usan los adolescentes entre sí y el que hablan los abogados cuando debaten cuestiones que tienen que ver con su profesión, por ejemplo, presentan rasgos que los diferencian. Entonces, ¿cómo definimos variedad lingüística? Una variedad lingüística es un conjunto de formas de habla particular compartidas por un grupo de personas. Las variedades pueden clasificarse en lectos y registros. Nosotros hoy vamos a hablar de los lectos. El lecto es el uso de una variedad determinada de la lengua que depende de algunas características propias del hablante. Existen tres tipos de lectos y los vamos a ver a continuación. El dialecto es la variedad lingüística que depende del lugar de origen. Sabemos que en Argentina todos hablamos español, pero no todos lo hablamos de la misma manera. Antiguamente se creía que los dialectos eran una forma de habla distinta de la lengua. Es decir, se consideraba que los que hablaban dialectos hablaban mal. Hoy sabemos que en realidad todos, sin excepción, hablamos dialectos. Es decir, una variedad del español que depende del lugar donde nosotros vivimos. Las diferencias que se dan por los dialectos se dan por el acento, por algunos usos gramaticales o por el uso de algunos términos. ¿Sí? Por ejemplo, saben ustedes que los cordobeses hablan con una tonada distinta a la que hablamos nosotros, por ejemplo, o que en algunas provincias, en vez de decir chicos, le dicen chango, ¿sí? A los chicos, y esas variaciones tienen que ver con el lugar de origen, es decir, son dialectos del mismo idioma. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de palabras que varían de acuerdo al lugar de origen. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que mencionar estos objetos que vemos acá, diríamos una torta y una heladera. Depende de la región, algunos pueden decir un pastel y una nevera. Lo mismo pasa acá, una hamaca y una pelota, o un columpio y un balón. Por último, a la derecha tenemos a alguien atándose los cordones. Nosotros decimos cordones. En algunos países de Centroamérica dicen agujetas. Y a la izquierda tienen a Paturuzú, un personaje clásico de una historieta argentina, que quizás lo conozcan también por la película de Paturucito. Este personaje decía canejo, que es un término de origen gauchesco, también es un dialecto, y significa lo que para nosotros quiere decir caramba. Los dejo ahora a ustedes pensando qué otras palabras conocen que
van variando de acuerdo al lugar de origen o a cada región, o qué términos se dicen en alguna región que nosotros desconocemos. Pasamos ahora a otro de los lectos, que es el cronolecto. Crono quiere decir tiempo. El cronolecto es la variedad lingüística que depende de la edad de los hablantes. Sabemos que no hablan de la misma manera un anciano, un adulto, un nene chiquito o un adolescente. ¿Sí? Por ejemplo, si se encontrara una persona muy mayor con alguien adolescente, habría este choque en el lenguaje que tienen acá en el ejemplo. Así que el personaje dice, ay, mi mujer muy querida, como a mi propia alma, así tanto os quiero. Y ella piensa, qué antiguo, ¿qué te pasa, loco? ¿Te sentís bien? Esa diferencia tiene que ver con el cronolecto, porque hablamos según la edad que tenemos. ¿Sí? Hay también un cronolecto infantil. Los nenes chiquitos hablan de una manera, por ejemplo, esto de decir guau guau a un perro, tutú a un auto, tiene que ver con la edad. Lo hacen porque son chiquitos y está muy bien. No estaría bien que lo haga un adulto. Y tienen acá en esta diapositiva distintos ejemplos del uso del lenguaje de acuerdo a la edad, ¿sí? El chabón me miraba, pero onda que la mina estaba recopada con el otro flaco. Obviamente es un cronolecto juvenil. Hidrate los tomates en agua tibia hasta tiernizar, dore el puerro en una cacerola con unas gotas de aceite de oliva, incorpore el arroz y cocine un minuto, agregue el caldo caliente. Obviamente es un cronolecto adulto, ¿sí? Ahora, qué bueno, chabón, pintó alta onda hoy. Otra vez vamos al adolescente, ¿sí? Un adolescente puede decir, perdón, estoy recolgado, mientras que una persona adulta va a decir, perdón, estoy distraído. Una hija como mola, y acá también tenemos un término que tiene que ver con el dialecto, ¿sí? Porque mola tiene que ver más con el español que se habla en España. Y la madre es muy divertido, ¿sí? Lo va a decir, el mismo concepto lo va a decir con otro lenguaje. Mis viejos están en casa, puede decir un adolescente, pero si el que habla es una persona adulta, no se va a referir a los padres como viejos, ¿sí? Va a decir mis padres. Y por último nos queda el sociolecto, que es la variedad lingüística que depende del grado de cultura o el grado de escolarización que tienen los hablantes, ¿sí? Cuanto más cultura y un mejor manejo del idioma, ¿sí? Del lenguaje, y hablamos distintos. Depende también de la cultura y depende de los intereses o la especialización de cada uno. Una persona que conoce mucho de arte, que le gusta el arte o que estudió arte, va a manejar términos que son propios del arte, de esa disciplina, y que el que no está en contacto con esa disciplina puede desconocer. Yo puedo decir esto es muy surrealista, ¿sí? Y el que sabe de arte y sabe qué quiere decir el concepto surrealista me va a entender mejor que el que no lo conoce. Lo mismo pasa cuando habla un médico y usa vocabulario muy técnico, ¿sí? Ese sociolecto, los que no estudiamos medicina, no lo podemos entender y nos quedamos afuera, ¿sí? Cada especialista, un mecánico, ¿sí? Cada especialista tiene su vocabulario específico que maneja y que el que no comparte esos conocimientos no puede entender. De eso se trata el sociolecto. Entonces, el sociolecto es esa variedad lingüística que depende de mi entorno social y de mi grado de estudio o de mis conocimientos en particular. ¿Sí? Ya dijimos, no habla lo mismo un cocinero, un peluquero, un ingeniero. Tienen ahí ustedes en esa imagen distintas profesiones, cómo imaginan que va a hablar cada uno y qué términos puede conocer cada uno que el otro desconozca.